idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Y llegamos a Ingeniero de Madrid, que era una estación ferroviaria del ex ferrocarril Midland, que después fue conocido como ramal Belgrano. Se ubicaba a 45 kilómetros al este de la ciudad de 9 de Julio. La distancia desde Puente Alsina es de 226 kilómetros y desde La Plata 271 kilómetros. Esta estación fue construida por el ferrocarril Midland y utilizada también por el ferrocarril provincial de Buenos Aires. Fue clausurada en 1977. Fue una estación de empalme entre los ferrocarriles de Trocha Angosta, el Midland con destino Carué y el ferrocarril provincial de Buenos Aires con destino a Mirapampa y Pehuajó. Este empalme es de estilo único, ya que se produce en un mismo nivel, con una antigua plataforma en forma de triángulo, que hoy solo quedan escombros en ese lugar, ¿no? Deshabitado y aislado. Como dijimos anteriormente, justamente cuando se levanta el ramal del Midland, fue demolida en 1967. Y las vías fueron también levantadas y fueron a parar los altos hornos de la acería de Bragado. Cuando salimos de Galvarini, nuestro camino nos llevó al camino paralelo que va hacia Ingeniero de Madrid, siguiendo la vía del ramal Midland. El ferrocarril provincial tenía un gran plantel de ingenieros, entre los que se destacaba el ingeniero Enrique de Madrid, el cual estaba encargado de realizar la construcción de este ramal, con el objetivo de abaratar los costos de transporte de la producción agropecuaria. Pensar que el provincial no llegó a La Pampa por presiones de los ingleses que no querían competencia para sus ferrocarriles y por la actitud de un gobernador de La Pampa que estuvo a favor justamente de los intereses ingleses. Así, lamentablemente, el ramal murió en el límite de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y ahí justamente se fundó la estación
Mirapampa, que en su momento llegó a tener casi 800 habitantes. Hoy creo que no superan la docena de habitantes. Así, lamentablemente, el fin del ferrocarril también significó el fin de muchos pueblos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Estamos en la estación Ingeniero de Madrid. Bueno, los restos que quedan de la estación Ingeniero de Madrid. Aquí, en esta estación, nos encontramos con un cruce de vías que lógicamente no se puede ver, aunque se ve que aquí estaba el andén. En este cruce de vías nos encontramos con que el ferrocarril que venía de aquel sector, que ahora mi compañero va a filmar, es el ferrocarril Midland, que venía justamente de La Plata e iba hacia aquel sector, que ahora va a mostrar mi compañero. Ahora está filmando el andén, a ver si se puede ver un poco mejor. Ahí vemos los ladrillos. Y hacia aquel sector, en diagonal, iba justamente hacia Mirapampa. En la grabación anterior, cuando estuvimos en Garbarini, cometimos un error de apreciación. ¿Por qué? Porque Garbarini, Ingeniero Madrid, que es la estación que nosotros ahora estamos tomando, Gerente Sidley, que es lo que vamos a hacer, y Mulcani, pertenecían justamente al ferrocarril provincial Buenos Aires, que es el que venía desde Avellaneda. Bien, en este caso el ferrocarril provincial Buenos Aires venía de aquel sector. No, indiquemos más hacia la derecha, venía de allá. Entonces, en este tramo ambos ferrocarriles usaban el mismo andén. Uno cruzaba hacia la provincia de La Pampa y el otro cruzaba hacia 9 de julio. Bien. Así que en ese sentido nosotros habíamos cometido un error de apreciación, pero lo bueno de este video es que no vamos a sacar los errores, porque lo que queremos mostrar es que era tan extensa la red ferroviaria en la provincia de Buenos Aires y eran tantos los ramales que llevaban la producción hacia los puertos, que genera, ante tanto daño de robos generados por los diversos gobiernos, la confusión que estamos teniendo. Así que bueno, en Ingeniero de Madrid interpretamos, que es la estación que estamos, interpretamos que debe haber sido realmente importante, ya que dos ramales ferroviarios de dos empresas distintas aquí paraban y justamente se encargaban seguramente de dejar a los pasajeros que venían a trabajar aquí al campo. Hoy está todo totalmente desolado. Si podemos acercarnos más hacia lo que fue la estructura de la estación, que lógicamente no se ve nada más que escombros, tampoco está el nomenclador. Aquí hay algo interesante que va a filmar mi compañero. Lo que queremos mostrar es esto también. Tan bien hecha estaba esta estructura que aquí, donde yo estoy parado, está el andén del que venía justamente de Garbarini, o sea, el ferrocarril Central Buenos Aires. Aquí donde yo estoy parado. Aquí está el andén, están las estructuras. Ahora, si yo estaba parado acá, me tomaba acá o hacia este sector, que es lo que vamos a hacer ahora, acercarnos. Si yo estaba parado aquí, allí también se ve, justamente, a ver si nos podemos acercar. Entre tantas arboledas, si no hay abejas. Aquí vemos entonces la estructura, ¿sí?, del andén, que si yo me paraba a esperar acá al tren, me iba para 9 de julio. ¿Bien? Ahora, si yo no quería ir a 9 de julio, tenía que venir por aquí.
yo me quería ir a la provincia de La Pampa, me tenía que quedar en este andén. Bien, ya que de aquel lado venía el que me llevaba a la provincia de La Pampa y de aquel lado venía el que me llevaba a 9 de julio. Hoy, desolación total. Y aquí, como vemos, este es el andén que miraba para 9 de julio. Y en este viaje llegamos hasta Gerente Siley. La estación Gerente Siley se encuentra ubicada dentro del partido de 9 de julio. Le debe su nombre al que fuera el primer gerente a cargo del ferrocarril provincial, el ingeniero Juan Siley. Estaba constituida por el edificio principal de madera y 2 galpones de carga, más un edificio de auxiliares, que posiblemente no hayan sido las edificaciones originales. Fue clausurado en 1961 y levantadas sus vías a partir del año 1977. Todas sus edificaciones fueron todas demolidas y solo se puede apreciar lo que fueran los contrapisos de los mismos. Alrededor no hay signo de que se haya originado algún pueblo importante, ya que no hay siquiera un paraje a su alrededor. Tan solo el acceso a una estancia y vestigios que alguna vez hubo una estación. Estamos en la estación Gerente Siley del Ferrocarril Central Buenos Aires. Solo podemos enterarnos de que es dicha estación por este viejo cartel que estimamos que debe tener 100 años por lo menos. La estación no tiene ningún resto de haber sido estación, ha sido totalmente desmantelada y es lo que vamos a ver ahora cuando bajemos por esta barranca y crucemos hacia ese sector. Bueno, a mis espaldas la estación Gerente Siley. Se ve el terraplén, bueno, una inmensa arboleda, lógicamente que estamos viendo un alambrado, que significa que alguien se ha quedado con la estación. Otro claro ejemplo del despojo que fue sufriendo la República Argentina con los diversos gobiernos. Ramal, en este caso, levantado por los militares. No tenemos mucho más para decir aquí, solo podemos apreciar la bella vegetación, la tranquilidad, el aire puro que hay. Cuando finalicemos esta breve filmación, vamos a mostrar por esta ruta de asfalto también cómo se cierra la vegetación sobre la ruta. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el camino que nos lleva hacia la próxima estación, que es Mulcani. Como verán, vivir aquí debe ser bastante complicado, pero disfrutar de momentos como estos, de la vegetación y de la tranquilidad, son momentos únicos. Y lo estamos compartiendo con ustedes. Unos metros después de la filmación anterior, yendo muy despacio, nos encontramos con la estructura de la estación. No era justamente la parte que comprendía toda esa vegetación que vimos, sino eso que están viendo. Claro, cualquiera de ustedes podría decir dónde está la estación. No, no está más la estación porque lógicamente la desarmaron. Pero allí vemos las estructuras de lo que fue justamente el andén de la estación Gerente Siley, que lógicamente está dentro de un campo que dice ahora ser privado.
y así emprendimos el viaje rumbo a la ruta nacional número 5, por este camino rural, que en realidad es la ruta, ¿no?, provincial número 40. Y así nos alejábamos de Siley, ya con la tarde noche casi encima, tratar de llegar a nuestros lugares de origen y descansar de estas jornadas en la cual visitamos luego 25 de mayo y ese tramo del ferrocarril provincial. Bueno, aquí hacemos el fin del recorrido. En realidad nosotros pensábamos hacer una estación más, que es la estación Mulcani, camino justamente a 9 de julio del ferrocarril central argentino, porque en realidad la opción que nos quedaba hacer Mulcani tenía que ver con que nosotros debíamos ya estar cortando para la 1 de la tarde, estamos en el año 2021, tiempos de pandemia, hay una restricción horaria, nos lleva muchas horas volver a Buenos Aires. Entonces, volver hacia atrás por el camino que ya habíamos hecho, no le encontrábamos sentido, entonces pensábamos ir hasta Mulcani, allí agarrar ruta 5 y volver hacia Buenos Aires por esa ruta. Pero en el trayecto encontramos lo que estamos viendo allí, un exceso, un corte, una ruta de campo, y por suerte íbamos lento y vimos este cartel que acabamos de filmar, Ruta Nacional 5, 21 kilómetros y DNI 25. Por lo tanto consideramos que si tenemos 40 kilómetros hasta Mulcani aproximadamente, unos 5 kilómetros más hasta 9 de julio y después volver otros 45 kilómetros, estamos hablando de 90 contra 21, decidimos cortar aquí el recorrido y lógicamente que estaremos haciendo más viajes para estos documentales que les estamos armando para ustedes. Bueno, llamativamente esta ruta que acabamos de encontrar es la ruta 40 provincial, aquella ruta que nosotros agarramos en Empalme Lobos para hacer el ramal hasta 25 de mayo. De repente esa ruta la perdimos. Y ahora, en el medio de la nada, en el medio del campo, volvemos a encontrar la ruta 40 provincial. En realidad no en sí esta. Nos dimos cuenta que por donde veníamos es la ruta 40. ¿Por qué? Porque te está diciendo que hacia allá y hacia allá, ¿qué es? Ruta 40. ¿Bien? Bueno, estas son los vericuetos que tiene la provincia de Buenos Aires. Una laguna camino a ruta 5, en proceso de desecamiento. Allí va un camión transportando cereal. Estamos cruzando la vía que iba a Patricio. Patricio 9 de julio.
Después de 2 jornadas agotadoras, relevando el ramal Lobos a 25 de mayo y de Yapa un tramo de ferrocarril provincial desde la ruta 109 a Estación Gerente Sile, regresamos a la ciudad de Buenos Aires por un camino rural que nos conecta a la ruta nacional 5, y a la vez en ese cruce también teníamos conexión para ir al pueblo de Teneji, de la línea del ferrocarril Sarmiento. Pero eso quedaba para futuros relevamientos. Gracias por mirar el video. Hasta pronto, amigos.